Sí, mis hermanos, creo yo que nosotros necesitamos de profundizarnos un poquito en la Escritura. He oído a algunos teólogos, a algunos enseñadores, necesitamos internarnos en aguas profundas. Se oye muy bonito, ¿verdad? Internarnos en aguas profundas, allá hasta lo más profundo, a ver qué es lo que hay. Porque hay muchas escrituras, hermanos, que nos enseñan o nos hablan de meternos en lo que es en los misterios de Dios. Y en las epístolas hay este misterio, hay este otro misterio, hay este otro misterio, y no le hemos entrado a esos misterios, mis hermanos. Grande es el misterio de la piedad, y hay muchos que pues nomás, amén Jesús, hasta ahí llegamos, no le entramos. Porque pues ya cuando le pegamos a Zaqueo, bueno, pues ya Zaqueo se oyó mucho, ¿verdad? Dice un predicador, dice, pues necesitamos, hermanos, para salir ya de todo eso, porque dice, pues no salimos de Zaqueo, dice, y luego aparte de eso, unos se equivocan. Dice un predicador, le dijo, Abraham, desciende de ahí, porque ese árbol es de Zaqueo. Ya mero le daba, ¿verdad? Porque a Zaqueo fue el que le dijeron que descendiera de allí. Y el predicador le dijo, Abraham, desciende de ahí porque ese árbol es del de Zaqueo, no te andes subiendo en lo ajeno. Y sucede que pues hasta ahí llegamos nomás, hermanos. Pero Él quiere que nos profundicemos en algo más adentro, mis hermanos. Amén. Bueno, pues vámonos pues. Vamos a mirar a ver de qué nos habla aquí. Repito una vez más, hermanos. La clase anterior hablábamos de lo que fue, si los anotaron o gustan anotarlos, está perfectamente bien. Yo, hermanos, le había puesto a este título, le había nombrado el orden de nuestra salvación, o las etapas de nuestra salvación, el orden de nuestra salvación, o las etapas o el proceso que Dios usó para salvar a la humanidad. Y ya miramos, repito una vez más, 13 de los objetivos o 3 etapas en las cuales, hermanos, el Señor Jesús fue el medio para que ustedes y yo pudiéramos alcanzar lo que es la salvación o lo que es la vida eterna. Y una cosa, ni ustedes ni yo tuvimos que ver nada en esto, nada en absoluto, para que ustedes y yo pudiéramos alcanzar la salvación. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos nada. Simple y sencillamente fue por la gracia de Dios que se apiadó de nosotros y miró nuestra condición, y por eso extendió su mano, hermanos, y nos sacó del muladar, del lago de desesperación, del lodo cenagoso. De allí nos sacó el Señor para alcanzar esta salvación tan grande que ustedes y yo ahora estamos disfrutando. Pero hay que no tomarla a la ligera, hermanos, o pasar por alto el asunto. El asunto está más serio de lo que ustedes y yo pensamos. Créanmelo, está más serio de lo que ustedes y yo pensamos. Porque, como repite el pastor cada rato, ¿verdad? Hay muchas congregaciones, hay muchos edificios. A veces cuando le digo yo a mi papá, me dice, ¿a dónde va, mi hijo? Dije, ahora voy al salón, vamos a ir al salón del reino, vamos a prepararnos para irnos al salón del reino. Ustedes saben quién le llama así, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros entender, hermanos, realmente saber dónde estamos parados. Porque todo mundo va a diferentes congregaciones, todo mundo va a los servicios, hermanos. Pero a la hora de la hora, cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, ahí es donde se sabe de qué estamos hechos nosotros. Ahí se va a saber cuánto de verdad traemos esto en nuestro corazón. Y si hay poco, hermanos, es posible que nos engañen o nos persuadan a doctrinas diferentes de lo que ya está escrito aquí en su libro sagrado. Bueno, repito, miren, número 1, miramos, para que se recuerden, miramos la etapa de la predestinación. Predestinación, y ya no es necesario explicar
porque ustedes ya vieron mucho de eso. Que Dios, ya nos escogió antes de tiempo, ¿cómo se dice la palabra? Nos destinó anticipadamente para que ustedes y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Nos eligió desde antes de la eternidad. Y luego también miramos, número 2, lo que fue, dice que fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos llamados por Dios, nos hizo un llamado a participar de la salvación, y por eso cuando el escritor habla, ¿verdad? Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mis hermanos, sino conforme a su propósito de Él, en el plan que Él ya traía, en el plan que ya había formado para nosotros. Dice también el apóstol Pedro, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, ya miramos esa parte también. Ahora, el tercero que miramos, que fue el último, número 3, fue la redención, que fuimos redimidos. La etapa de la redención, que tenía que ver con comprados, liberados, rescatados. Son palabras, son sinónimos, ¿no? Rescatados, comprados, liberados. Ya miramos también esa escritura, y una de las escrituras que les di, hermanos, dice que nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Colosenses 1:13, eso nos decía. Nos ha rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ya miramos esas tres, hermanos. Ahora vamos a principiar con la que es la justificación, o que nos justificó. ¿Vamos bien, hermanos? Ok. Bueno, vamos a entrar a la cuarta. Cuarto paso tenemos la justificación, ¿verdad? Nos justificó. O justificación. Aquí, hermanos, en esta parte, miren, lo que es la palabra justicia y justificación son muy similares, están muy idénticas las dos. Lo que es la justicia de Dios, ¿se acuerdan que el pastor nos predicaba hace unos 2 domingos lo que era la justicia de Dios, verdad? Bueno, todavía se llevó 3 sermones para poder hasta hablar de cada una de ellas. Y lo que es, hermanos, esas dos palabras, como quiera, las dos palabras pertenecen a Dios, son propiedad de Él. Hay un versículo donde el apóstol Pedro escribe: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estas dos palabras, hermanos, lo que es la justicia y la justificación, aquí le voy a poner abajo, justicia, son algo muy parecido, ¿verdad? Pero miren, hay una poquita diferencia de que lo que es la justicia, hermanos, se refiere a la naturaleza de Dios. Justicia, se lo voy a escribir. Es a la naturaleza de Dios. Es uno de sus atributos. Se está hablando de lo que es la naturaleza de Dios. Y le repito, es uno de sus atributos de Él. Y esto asegura, hermano, lo que es la justicia. Asegura que sus juicios, escriban eso, a ver si nos alcanzamos a entender un poquito mejor allí. Sus juicios y sus acciones. Ahora estoy escribiendo muy chiquito, ¿verdad?
muy apenas se miran, yo creo. Son rectos y equitativos. Pónganle allí, son rectos y equitativos. Sus juicios, estamos hablando de sus juicios y sus acciones. En otras palabras, es igual para todos. No hay excepción de parte de Dios. No excepciones, nomás póngale allí. No excepciones. Él no hace excepción de personas. Para todos igual. La justicia de Dios es la naturaleza de Dios mismo, es uno de sus atributos. Y Él asegura en su justicia que sus juicios y sus acciones son rectos y equitativos, son iguales para todos, y Él no hace excepción de personas. Ahora miren, vamos a mirar lo que es la justificación, ¿verdad? Justificación, vamos a ponerlo aquí, escribirle aquí arriba. En la justificación, mis hermanos, es el acto por el cual, el acto de Dios, claro, por lo cual Dios declara, vamos a poner, déjame ver, está escrito así. Dios declara justo al pecador. Están muy similares lo que es la justicia y la justificación. Vamos a ponerle aquí, miren, por la fe, o por creer, o por la fe en Cristo Jesús, y no por nuestras obras. Bueno, aquí, y no por nuestras obras. Eso es lo que es la justificación. Fuimos declarados justos, hermanos. Declara justo al pecador. Miren, en la justificación, mis hermanos, lo que Dios hace para nosotros, somos reconciliados con Dios, es lo que es la justificación, y también nos ha restaurado para una relación íntima con Dios. Lo que cuando hablamos de la redención, recuerden, el medio es nuestro Señor Jesucristo, y en la justificación somos reconciliados con Dios y restaurados en una relación íntima con Dios. Les leo una escritura. Díganme si hay alguna pregunta, ¿ok? Vamos a ponerle aquí esta escritura de Romanos para leerles algo. Romanos capítulo 5, 10 y 11. Vamos a ponerla acá. Recuerden que estamos con la justificación, ¿ok? Justificación. Y aquí en esta escritura se las voy a leer. Romanos 5, 10. Perdón, es 5, 10 y 11 nomás. 5, 10 al 11. Se los voy a leer aquí. Romanos capítulo 5, verso 10 y 11. Dice de la siguiente manera. Ustedes escuchen allí. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y dice otra escritura, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Parece que está allá en la primera de Corintios capítulo 6, si no me equivoco. Bueno, miren, ahora ya les voy a dar lo que es las citas, hermanos, de lo que habla la Escritura en lo que concierne a la justificación. Miren, la justificación, hermanos, fue o se llevó a cabo en lo que fue en el Calvario, cuando Cristo dio su vida por nosotros. Y aquí, hermanos, en lo que les voy a leer es la escritura de Isaías, es donde menciona y dice que el pecado de ustedes y el mío, de su servidor, fue imputado en Cristo Jesús. Ahora, la justificación fue imputada de Cristo Jesús en nosotros, que nos declaró libres, os declaró justos. Vamos a la escritura. No sé si me entendieron ahí lo que dije, hermanos. Ahorita lo repito una vez más. Isaías 53:11. Y también ahí vamos a mirar Isaías 53:6. Miren, repito una vez más aquí. Miren, en la justificación, hermanos, el pecado de toda la humanidad fue imputado en Cristo Jesús. En otras palabras, se le atribuyó la responsabilidad de nuestros hechos al Señor Jesús. Se le atribuyó nuestra responsabilidad al Señor Jesús. O sea, los hechos de nosotros, el pecado de nosotros fue imputado sobre de Él. Ahora les leo la escritura. Isaías 53. El profeta Isaías le han llamado que es el quinto evangelio porque habla mucho del Señor Jesús. Miren ahí 53, vean el capítulo 11, dice así, 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Era profecía, hermanos, que se anunció aproximadamente 600 años antes de que el Señor Jesucristo llegara aquí a través de la Virgen María a este mundo. Se anunció como unos 600 años antes de que... Ahora miren el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En otras palabras, por eso les decía yo que nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas fueron imputadas en el Señor Jesús. Él pagó el precio. Les he dicho y les repito esto una vez más. Siempre han dicho, bueno, ¿y nosotros qué culpa teníamos de que Adán haya pecado? Pecó él y no nosotros. ¿Por qué es que nosotros tuvimos que también heredar el pecado o heredar la muerte, heredar las enfermedades, heredar todo si él fue el que pecó? Dicen, especialmente el ateísmo, ¿verdad? Dice, eso no es justo, no puede pasar para ellos. Y les dijo un pastor, dice, pero tampoco es justo que él, uno solo, haya dado su vida o haya muerto por cada uno de nosotros, cuando él dice que el apóstol Pedro dice que él no se halló engaño en su boca, nunca pecó ni hizo falta, cometió ninguna falta, pero como quiera, él murió por nosotros. Tampoco eso es justo, ¿verdad que no? Entonces ahí vamos, una y una. Pero, hermanos, miren, una de las cosas que el mundo, hermanos, aún muchos de los hermanos no entienden, no se alcanza a entender. Era lo que yo le reclamaba a Dios una vez que me puse bien mal. Le reclamaba, Señor,
Pero mira cómo estoy aquí tiradote, la cintura bien malo, no podía ni moverme. Duré 18 días en cama. Hasta que una noche, hermanos, a las 3 de la mañana se me ocurrió ir a vivir al privado, ahí a mí solo, caminar solito de la cama allí. Mi esposa siempre me ayudaba, me llevaba así como un baby, ándale, vamos, de la manita así. Inservible, hermanos, completamente. Hasta que dice un dicho por allá, ábrete tierra mejor y cómeme, pero me vuelves a aventar otra vez para atrás. Entonces, cuando esa ocasión, mis hermanos, fui, estando allí solo en el privado, hermanos, me sentí desarmado completamente. Se me cayó mi ropa interior y ahora sí, para agarrarla, pues estaba enfermo de la cintura, no podía ni agacharme. Hermanos, a esa hora, claramente, alcancé a entender que eso no era culpa de Dios, porque yo le estaba reclamando. Me digo, y escuché como que si me vieran, dice, yo no tuve que ver nada con eso. Tu padre Adán fue el que te llevó a este problema. Y yo echándole la culpa a él. Mire, ves que hermanos, cuando no sé si a ustedes les ha pasado algo así. Yo le decía, Señor, mira, yo diezmo, Señor, yo toco allí, yo les ayudo en esto y en lo otro. Y mira, hay unos que ni siquiera andan de maleantes allá y bien completitos y no les duele nada. Y yo trato de hacer tu voluntad y mira cómo ando, no me puedo ni mover. Estaba reclamándoles, hermanos, pero bastante. Hasta que llegó ese día, hermanos, donde me sentí inservible y Él me alcanzó a dar a entender que Él no trajo la muerte, no trajo el pecado, no trajo nada de eso, hermanos. Y es mucha la gente que no alcanza a entender. Todo le echan la culpa a Dios, porque no entienden el origen de dónde salió el pecado. ¿Dónde se originó el primer pecado para ustedes, hermanos? Alguien que me diga, por favor. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Quién me puede decir? Hermano, se originó en tal lugar. ¿En el jardín del Edén? Ok, ¿alguien más? ¿En el jardín? ¿Todos? Muchos dicen que antes del jardín. ¿Antes del jardín? ¿En qué parte pues, hermano? Cuando el ángel le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Satanás. Cuando Lucifer se exaltó. Dice que hasta el día que se halló en ti maldad, se desarrolló ahí arriba, hermanos. El querubín protector dijo, no es justo, dijo, yo no creo que sea correcto que nada más todos los ángeles le están rindiendo honor a Dios. ¿Y yo qué? Si soy el segundo. Dice que era su mano derecha, era el protector, el querubín protector. Dice que hasta el día que se halló en ti maldad. Quiere decir que el primero pecado se originó allá, ¿verdad? Y ya después tuvo principio acá en la tierra. Quiere decir que entonces cuando uno piensa en el pecado, empieza en uno, ¿no? Así como Satanás. Like when he thought about sin, and when I am born, I'm a child, and I first think about the sin. That's when my sin starts. Bueno, sí, cuando se empieza a desarrollar la naturaleza porque en la inocencia del niño, en la inocencia del niño, pues, él no sabe lo que es el bien y lo que es el mal, pero ya cuando se desarrolla, tiene un desarrollo, algunos le calculan entre 11 y 12 añillos, es cuando ya el muchachito, la muchacha ya es consciente de lo que es el bien y lo que es el mal. Porque miren, los tremendos, ahí tengo yo 2 chiquillos, hacen maldad y media, hermanos. ¿Y quién lo hizo? Aiden. Y le digo a Aiden, ¿quién lo hizo? Aiden. Esto Bailey. Se echan el paletón uno al otro. Y luego a veces le echa la culpa a fue mi mamá. Y a veces le echa la culpa a la mamá. Mi mamá, mi vida está ya dormida, dice que fue la mamá. Por eso digo, así de chiquilines, hermanos, ya traen la naturaleza caída, pero no está todavía desarrollada. Es nomás cuestión de unos cuantos añitos más, hermanos, y ya la persona es responsable de los hechos. En otras palabras, el pecado se desarrolla en la persona hasta cuando ya tiene uso de conciencia, que es el bien y lo que es el mal, a lo que yo alcanzo a entender. ¿Alguien quiere opinar al respecto? A ver, hermano. Yo estaba pensando que Adán
Y pues era la misma cosa, dijo, pues esta mujer que me diste, como echaba la culpa a Dios. Sí, exacto. Y ya estaré por este que Si uno le echó la culpa a otra, exacto. period. Ya. Dije que no comieran de esta fruta. Por eso digo, ya así de chiquilines ya lo traen desde allá. Por eso, hermanos, hay que comprender que todo esto nosotros lo heredamos. Por eso dice Romanos 5:12, ¿verdad? Dice, se me va de la mente. Así como el pecado entró en el mundo, gracias hermano, por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, excepto que el escritor nada más menciona eso, la muerte y el pecado. Pero ya con eso es más que suficiente para entender que toda la maldad, hermanos, pleitos, celos, iras, contiendas, vanagloria, todo, enfermedades, pasó a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque veníamos heredando todo de nuestro padre Adán. Es lo que dice el apóstol Pedro. Sabiendo, dice, que fuiste dice, déjenme se la leo. Se me van los versículos de la mente. Que dice que heredasteis de vuestros padres. ¿Entienden? Entonces sí heredamos todo eso, pero la pregunta era, hermana Shelly, que ¿dónde fue donde se desarrolló el primer pecado, verdad? Y claro, fue lo que fue la vanagloria. Satanás fue el primero que pecó, entonces nosotros pensamos, Adán, el pecado. Sí, siempre es lo primero que pensamos. Es cierto, siempre es lo primero que se nos viene. Pues sí, Adán fue nuestro padre, Adán fue el primero que comió. Por Adán entró al mundo. Sí. Exacto. Por Adán entró al mundo. En otras palabras, no debería haber venido a entrar al mundo hasta que Adán pecó. Si no peca Adán, no entra al mundo. No entra al hombre, ¿verdad? No entra, fue lo que dice la escritura. Porque por el pecado entró por un hombre. Y por el pecado. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte, eso pasó a todos los hombres. Bueno, vamos bien hasta ahí pues. Miren, les voy a dar otra cita aquí, hermanos, de lo que es la justificación. Romanos 8, 5, del 1 al 9, perdón, 9, Romanos 5, 8 y 9. Dice ahí, Romanos 5, 8. Escuchen por favor ahí, mis hermanos. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice el 9, pues mucho más estando ya justificados, recuerden lo que es la justificación, en su sangre por él seremos salvos de la ira. Miren, bueno, ya dijimos que en la justificación nos declaró, vamos a ponerle aquí, nos declaró libres de toda culpa. De toda culpa. Siendo culpables 100%, ¿verdad? Éramos culpables 100%, sí o no. Pero él como quiera nos declaró libres de toda culpa. Miren, algo que me aconteció hace algunos años atrás, ¿verdad? Andando manejando allá por Bel Air, me paró el policía, me dio 2 infracciones, ¿verdad? Uno era porque iba a exceso de velocidad, ahí nomás es a 25, 30, y yo iba como 10 arriba. Bueno, me dio la primera infracción. Y la otra infracción fue porque no puse el signo light para entrar a la otra línea. Yo dije, no, pues no, venía yo acelerado. Y dije, ya ven, cuando uno anda acelerado, va tarde o lo que sea, pues sin pensar, va, lo que quiere uno es llegar, ¿verdad? Pues no sabiendo que iba el policía detrás de mí. Me dio la infracción, llegó el día de la cita y me habla el juez, Mr. Abel, señor, ¿cómo, how do you plead this ticket or this citation? No me acuerdo cómo me dijo. Citation, ok. Dice, yendo en tu motocicleta a 80 millas por hora en el speed limit de 30. Y luego no helmet, no nada. Yo estaba oyendo, dije, Your Honor, dije, I don't even have a motorcycle. Dije, ni siquiera tengo motocicleta, ni tampoco tengo ni sé manejarlas tampoco. Dije, no soy yo.
Y no sé cómo el juez buscó, dice, ¿are you able to darte? Sí, that's me. Dice, pues esto es lo que tienes aquí. Dije, pero no, mira, aquí está mi ticket, aquí está la infracción de de exceso de velocidad y no signal light. Y se enojó el juez, pero con los que le llevaban el orden de los papeles, o no sé cómo le pusieron. Dijo, ¿is there any other able? Aquí otra vez, aquí no hay. Dijo, ¿sabes qué? You are dismissed, just go home. Así, dije, bendito el Dios de la gloria. Me libraste como de unos $300 y me declaró libre de toda culpa. No helmet, yendo a 80 miles per hour and the speed limit de 30. Dije, I'm sorry, John, I don't even have a motorcycle. You don't? No, sir. Y empezó a mirar los papeles y como se disgustó porque la gente se empezó a reír, ¿verdad? Cuando oyeron eso. Y yo creo que le molestó poquito. You know what? Just go home. Vámonos. Dije, aleluya, bendito el Dios. Bueno, eso nomás es un ejemplo, hermanos, para declarar libre de culpa. Siendo culpable porque se te dan los 2 tickets. Pero él me declaró libre. Bueno, eso solamente es un ejemplo. Miren, ahora, Cristo, hermanos, ha sido hecho por nosotros justificación, lo que significa que Dios nos ha declarado justos, libres de toda culpa ante su presencia por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les leo 4 citas y termino con esta. Miren, 1 de Corintios, la que hemos leído, está arriba, 1:30. Una más, esa ya la miramos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Se las leo rapidito aquí. Romanos 3:24. Escuchen lo que dice, nada más para verificar de qué estamos hablando. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia o por el regalo inmerecido mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya acuérdense, ya miramos qué fue la redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1, ya todo el mundo lo sabe de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que yo al principio les decía que el Señor Jesucristo tuvo que ver en todas estas cosas que estamos mirando. Nos dice que fue hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, santificación. Todo fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue el medio que Dios usó. Cita más, 2 citas más y terminamos con esta. 1 de Corintios 6:11. Alguien que me la lea, por favor. 1 de Corintios 6:11. O ya la leímos ahí, pero como quiera una vez más, quiero escucharla, hermanos. Y estos Éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. amén. Una cita más y terminamos. Romanos 5:18. ¿Alguien más o usted mismo, hermano? Quien sea. Romanos 5:18. Allá atrás, una hoja más. Escuchen por favor ahí. Así que como por la transgresión de uno, Ajá. vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Eso quiere decir que vino a todos la justificación para todos. Miren, bueno, terminamos con eso, hermanos. Lo que es, lo que es la justificación. Nos declaró libres de toda culpa, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a ver si la número 5 de unos 5 minutes y nos vamos a ir. Voy a borrar esto, mis hermanos. Las citas de lo que es la justificación. Miren, todo esto, mis hermanos, hay muchos lugares, muchos congregaciones, hermanos, que no entienden estos términos bíblicos.
lo que es la justificación, la redención, la santificación, la glorificación. No entienden, son palabras nuevas para ellos. Están en la Biblia, pero no tomamos el tiempo para mirarla. Número 5, nos santificó la santificación. Nos santificó. Miren, cuando estamos hablando de lo que nos es santificar, hermanos, recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando hacían los sacrificios y cuando los ofrecían en el templo, recuerden que allí había muchos instrumentos, muchas cosas sagradas dedicadas solo para el servicio de cuando se presentaban los sacrificios. Por ejemplo, si recuerdan ustedes más o menos poquito cuando entraron al colegio, tenían por ejemplo el arca, le llamaban el arca del pacto o el arca de la alianza. Que recuerdan, alguien que me diga, hermanos, ¿qué es lo que tenía dentro de esta arca? Porque esto, hermanos, es lo más sagrado para el judaísmo, el arca del pacto. ¿Qué estaba dentro de esa arca? ¿Alguien se acuerda? La vara de Aarón que reverdeció, ¿qué más? El maná, exacto, tenemos dos. Otra. El nuevo mandamiento. Las tablas de los 10 mandamientos. En esta arca, hermanos, era esto. Recuerden que nadie lo podía tocar. Recuerden una vez una escritura donde menciona que la llevaban, ¿verdad? Porque la habían secuestrado y la fueron y la trajeron. Y a los que estaban allí, los que iban cargándola, no sé si quiso caer o lo que sea, así se les quiso caer, y uno de ellos quiso por hacer un favor, ¿verdad? Santo Dios, hermanos, no le valió, como quiera, cayó fulminado allí, ¿verdad? Entonces solamente los que estaban dedicados para cargarla eran los que la podían tocar. Esto, hermanos, lo que era la alianza la arca de la alianza o la del pacto, era lo que simbolizaba, hermanos, para ellos los judaísmos, la presencia de Dios y el pacto de Dios con el pueblo de Israel. La presencia de Dios y el pacto que había hecho con Israel, su pueblo. Esto era lo que, nomás les quiero mencionar algunas de las cosas que estaban dentro del santuario, hermanos, porque estamos hablando de lo que es santificó o santificar. Y eran cosas santificadas, exclusivas solamente para el uso de cuando ofrecían los sacrificios, y nada más los sacerdotes podían entrar allí, ¿verdad? Entonces era el arca de la alianza. También estaba lo que es el altar del incienso, donde quemaban el incienso dentro del templo con unas especies especiales o determinadas que Dios les había dado. También tenían lo que era el candelabro, hermanos, que tenía 7 brazos de oro puro que iluminaba dentro del lugar santísimo. Estaba allí el candelabro, y también estaba el lavatorio de bronce, hermanos, donde el lavatorio era de cuando ofrecían sacrificios. Antes de empezar tenían que purificarse, y al terminar de ofrecer los sacrificios también tenían que purificarse los sacerdotes. Todos estos artículos, hermanos, estas estaban ahí dentro de el lugar de ese donde se ofrecían sacrificios, dentro de los atrios del templo le llamaban. Ahora miren, todo esto, hermanos, estas cosas que estaban santificadas para el uso exclusivo de los sacerdotes, todo esto, hermanos, le voy a leer una escritura en Corintios, miren, porque esto que era tipo y figura, hermanos, iba a venir el fin de todo esto, iba a llegar su fin. Ahora nosotros, lo que era en vez de los instrumentos que eran exclusivos puramente para los sacerdotes santificados, ahora ustedes y yo hemos sido santificados y exclusivos solamente para el uso de Dios, solamente. Era por eso les digo, era tipo y figuras de lo que iba a venir y de lo que iba a desaparecer. Escuchen conmigo aquí, 1 Corintios 6:9, miren.
Con esto vamos a terminar para que no se me fastidien mucho. Corintios 6:19, escuchen lo que dice aquí. A ver si no nos equivocamos. Primera carta a los Corintios 6:19. Dice de la siguiente manera. No está en... Andaba buscando lo que... Es segunda de Corintios 3:17. Lo que antes fue glorioso. Segunda de Corintios 3:17. Escuchen lo que dice aquí. 3:17 3:7 al 11. 3:7 al 11. Escuchen aquí. Dice, y si el ministerio de muerte, ¿qué fue el ministerio de muerte, hermanos? La ley. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será, pregunta, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estamos hablando de la gracia, mis hermanos, que nos fue dada a través de Jesucristo, lo que es el ministerio del Espíritu. Y luego dice, porque si el ministerio de condenación, o sea la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente que tenemos ahora, mis hermanos, lo que es la gracia. Por eso todo lo que fue en el Sinaí, hermanos, los truenos y todo eso fue hermoso en su tiempo, fue con mucha gloria, pero es más excelente, hermanos, ahora lo que es el ministerio del Espíritu o el ministerio de la gracia. Es con mucho más gloria, porque recuerden, solamente eso era tipo y figura de lo que iba a desaparecer y de lo que iba a llegar a nosotros. Hermanos, me quedé a la mitad, ya no los quiero entretener mucho. No alcancé a terminar donde fuimos santificados, nada más le entramos poquito, pero está bien. Al cabo, estamos viviendo dentro de la eternidad, ¿verdad? Pues ¿qué tiene? La siguiente semana otra vez.